Bueno, quien les habla es el ingeniero Martín Arias. Eh, Soy jefe de producto de la familia retail de Schneider Electric, que son todas soluciones para instalaciones residenciales, terciarias, también industriales, con un gran scope o una gran cantidad de productos. Y en el día de hoy vamos a ver un poco instrumentos digitales de campo, ¿sí? Algunos tips de características al momento de la selección, qué equipos se vienen por parte de Schneider en este marzo. Y bueno, escuchar también a ustedes en el día a día qué equipos utilizan, si todos los tienen en las valijas, eh, por qué no aquel que todavía no tiene o está pensando en cambiar su equipo, bueno, que sepa que dentro de poco va a venir un lanzamiento por parte de Schneider en este tipo de soluciones. En lo que son soluciones de instrumentos digitales, Schneider tiene ya desarrolladas y en curso varios productos. Inicialmente en Argentina vamos a arrancar tal vez con el segmento de pinzas amperométricas y multímetros digitales, pero como ven, el scope de productos o de medición va un poco más allá. También tenemos detectores inductivos, detectores de temperatura, detectores magnéticos. Es decir, hay un portfolio de soluciones, hay una capilaridad de productos para poder realizar las tareas profesionales de la forma más eficiente, práctica y siempre estando seguro y detectando toda peculiaridad que pueda surgir del trabajo en el día a día. Acá tenemos algunas imágenes de campo, tal vez verificando ausencia de tensión. Eh, algo interesante es que, como les Tincho, comenté, perdón sí, que te moleste. Justo una persona, Godino Santiago, empezó a compartir pantalla sin querer y se fue tu presentación. no hay problema, no hay problema. Así Perfecto. que si quieres Volvemos a volver, compartir. sí, Avis- ahí vuelve a compartir, te aviso por cualquier cosa. Perfecto, no hay Ahí problema. ya está tu pantalla de nuevo. Bueno, acá en esta imagen, no sé si se llegó a ver o no, pero acá se ven distintas facetas de medición o detección de los distintos equipos que están vigentes. Todavía todos no los vamos a comercializar y vamos a arrancar en esta etapa inicial con los dos equipos, tal vez que para el bolsillo del caballero o para la valija de herramientas de la dama, para cualquier instalador, instaladora que arranca en la profesión debe tener para poder realizar su tarea, son necesarias, que son el multímetro o el voltímetro, también conocido, y la pinza amperométrica o el amperímetro, ¿no? Y cuando hablamos tal vez de multímetro y empezamos a hablar de estos nombres, antiguamente tal vez los instrumentos eran de imán permanente o hierro móvil, no sé si escucharon hablar de eso, y los principios de detección eran tal vez diferentes, y hoy en día hablamos de equipamientos electrónicos que nos permiten no solamente medir una variable, sino tener la posibilidad de, con un equipo, estar midiendo tres o cuatro variables eléctricas eh, que son necesarias para el desarrollo de la actividad, ¿no? Cuando hablamos de un multímetro, hablamos de un equipo electrónico que permite la medición de más de una función, como puede ser tensión, puede ser corriente o puede ser resistencia. Acá tal vez tenemos un medidor o la imagen de contraste en donde teníamos equipos con escalas y donde uno tal vez eran equipos más, o se los veía como equipos más robustos, pero tal vez nos alcanzaban o nos permitían solamente una funcionalidad, ¿no? Hoy en día, con los equipos digitales, tenemos o alcanzamos más de un tipo de medición. Algo importante en la selección de los multímetros, y no sé si se tiene en cuenta o no al momento de la selección del equipo, es el tema de la categoría de sobretensión, ¿sí? El que quiere profundizar, la IEC 61010, en su capítulo 1, se explaya en el desarrollo de las categorías de sobretensión, cuáles son los límites, cuáles son los umbrales, cómo están clasificadas y demás, pero es bueno entender la importancia
que trae aparejado utilizar una categoría de sobretensión pertinente a la tarea que voy a realizar. Es importante tener en cuenta que cuanto yo más me alejo de la fuente de tensión, de la fuente de generación, menos propenso estoy a sobretensiones transitorias, a corrientes de cortocircuito elevadas, todos factores que pueden ser decisivos al momento de las mediciones o pueden incurrir en un riesgo, ¿sí? Categoría 1 se denomina a la medición de equipos electrónicos conectados a redes de baja tensión que están alejados de la fuente. Tal vez es la categoría donde están menos propensos los riesgos. En categoría 2 ya hablamos de cargas monofásicas conectadas a redes de tensión, equipamientos conectados a esas redes monofásicas. Y acá es una diferenciación, porque no sé si prestaron atención o no, pero hay muchos equipamientos de campo, de mano, que están avalados para trabajar en categoría 2. Piensen que en una categoría 2 el nivel de tensión al cual puedo llegar a estar propenso es sensiblemente menor al de una instalación trifásica. Y no solamente eso, sino, como les comentaba antes, también hay que tener en cuenta la sobretensión transitoria a la cual puedo estar expuesto dependiendo o está establecido según el nivel de categoría. Por ejemplo, los equipos de categoría 3 de hasta 600 volt pueden trabajar con sobretensiones transitorias de hasta 6000 volt. Entonces, son parámetros que nos indican que ante perturbaciones el equipo responde de forma correcta y no puede sufrir ningún perjuicio o ningún percance que termine deteriorándolo o generando un daño a la persona que está realizando la tarea de la medición. En el caso de categoría 3, fíjense la importancia, un equipo de categoría 3 ya permite ser empleado en una instalación trifásica, en una instalación comercial también, puede ser de índole monofásico o trifásico, y también en acometidas o donde haya equipamiento de centro de comando de motores. Y en el caso de el categoría 4, principalmente la diferencia, el categoría 3 hay dos umbrales, puede ser hasta 600 volt o puede ser hasta 1000 volt. Y en el caso del categoría 4, el equipo, si se fijan, la descripción es muy similar a la de categoría 3, pero la principal diferencia es que estos equipos pueden ser empleados en lugares al ambiente exterior, es decir, propensos a distintos factores que estén asiduos al clima, etc. Algo importante, cómo reconocer o cómo ver rápidamente cuál es la categoría de sobretensión de mi equipo. Si se fijan, de esto, un segundo. Fíjense, voy a meterle un poco de zoom acá. En el equipo siempre se indica cuál es la categoría de sobretensión para la cual está fabricado, ¿sí? En este caso, fíjense, es un equipo categoría 3 que permite trabajar hasta 600 volt y, como les comentaba, con sobretensiones transitorias hasta los 6000. Y otro punto importante, acá no se llega a percibir en el detalle, pero siempre es importante cuál es la categoría de sobretensión, no solamente del equipo que estoy empleando, sino también de las puntas de prueba. Y si se fijan, acá no se detalla porque es una imagen tal vez más comercial, pero en la punta de la prueba o en la punta del elemento se ve o está marcada cuál es la categoría de sobretensión para la cual está diseñada su funcionamiento, ¿sí? En este caso, si tuviéramos una imagen real, veríamos los 600 volt, así como lo vimos en el equipamiento. ¿Qué nos permite medir o poder considerar este equipo? Bueno, este equipo cuenta con medición en corriente alterna, en corriente continua. Vamos a poner el puntero. Tenemos entonces medición en tensión continua, medición en tensión alterna, medición para aplicaciones de pilas, medición para
resistencias, medición de continuidad y por último tenemos medición de corriente continua. ¿Sí? Esas son las funciones que trae este multímetro digital. Y después tenemos estos dos botones para poder fijar o mantener una medición o para aumentar la visualización de la pantalla, es decir, es retroiluminada. Por otra parte, el equipo cuenta con las siguientes características técnicas. Entre ellas tenemos la función de la pantalla retroiluminada, el umbral de medición de tensión en corriente continua, que va desde los 0,2 volt hasta los 600 volt. Tensiones en corriente alterna desde los 200 hasta los 600. En medición de corriente continua desde los 0,2 hasta los 200 miliamperes, ¿sí? De corriente continua. Y después tenemos mediciones de resistencia, mediciones de pilas o baterías en corriente continua. Como expresábamos la importancia de la categoría de sobretensión, este punto es importante, créanme, y es uno de los puntos tal vez donde uno dice, compré un instrumento y tal vez el precio, no sé, valió la mitad de otro instrumento que era clase 3. Bueno, seguramente ese equipo era clase 2 y es algo que tal vez uno no le prestó atención al momento de la adquisición del equipo, sino que solamente percibió cuáles eran las funciones que iba a utilizar del mismo y la pasó por alto. Y por otro lado, este equipo cuenta con un fusible de protección frente a alguna maniobra incorrecta para realizar una rápida desconexión del mismo. ¿Cómo viene el equipo? El equipo viene presentado como lo observan de la siguiente forma, en donde viene con un packaging en donde contiene las puntas de prueba y las pilas para que cuando ustedes salen del distribuidor o de donde adquirieron el producto, automáticamente, sin irse del distribuidor en sí, le ponen la batería, le ponen las puntas de prueba y lo prueban in situ, ¿no? No sé si les pasó, a mí me ha pasado alguna vez que uno se va, llega a la casa y dice, bueno, bienvenido sea que ya tengo el equipo de trabajo para realizar la tarea. Y cuando uno lo prueba en la casa hay algo que no funciona y a veces tiene la suerte de que vuelve, es un distribuidor de confianza, un distribuidor amigo y se lo toma y se lo cambia y a veces no, ¿no? Entonces, de esta forma evitamos todos esos percances, lo prueban, ni bien lo compran y a otra cosa maravilla y se van con el equipo funcionando. ¿Qué va a traer el equipo? El equipo va a contar con un manual de instrucciones en donde se va a detallar las funcionalidades, los rangos de medición y los detalles de características o funciones del equipo en sí. El manual, como pueden ver, va a estar en más de un idioma, además del español. Y en el caso de los instrumentos de medición de corriente o amperímetros digitales, es importante mencionar tal vez cuando uno menciona una pinza amperométrica, la funcionalidad o cuál es la principal atracción que tiene este equipo y por qué uno siempre lo tiene in situ o en la valija de herramientas, es porque nos permite, cuando uno llega a una instalación, lo primero que hace tal vez es se acerca al tablero, verifica el mismo, verifica tal vez cómo está el conexionado, cómo está colocadas las protecciones, si son pertinentes o no a los cables, pero para ir verificando si las corrientes o la corriente total de la instalación es la apropiada o hay que realizar un cambio, o mismo cuando se quiere testear un factor de simultaneidad en una instalación, lo primero que uno hace, además de verificar obviamente los niveles de tensión en la instalación donde uno accede, es verificar cuál es el nivel de corriente que está circulando en esa instalación, ¿no? Y la importancia de la pinza es que nos permite registrar la medición de corriente mediante el principio de Faraday-Lenz, como vamos a ver ahora, mediante el principio de inducción electromagnética,
y de esta forma podemos registrar cuál es el nivel de corriente que tenemos en esa instalación sin necesidad de intervenir en la instalación. Esa es la principal característica y por la cual hace que este equipo sea muy ameno y sea una herramienta cuasi vital, una extensión de nuestra mano, ¿no? ¿Cómo es el principio de detección a través de campo electromagnético? Bueno, a través del principio de Faraday-Lenz tenemos que cantidad de espiras por corriente nos va a permitir, haciendo esa cuenta, determinar cuál va a ser la corriente que está circulando en ese conductor. De esta forma podemos determinar cuál es la carga que tenemos en la instalación. Esto, a partir de este punto, ya podemos verificar o tener un orden de magnitud de la protección es apropiada, el cable está correctamente seleccionado, no, sí. Yo a veces, nosotros muchas veces brindamos soporte, ¿no? Desde Schneider y escuchamos, o tal vez las respuestas es, cambiemos el interruptor, no sé qué, no sé cuánto, todo así a las apresuradas, y uno pregunta, bueno, pero ya me diste, ya tenés información, y a veces como que tomamos medidas sin antes tener evidencia observable, ¿no? Entonces, lo que podemos determinar o las formas que vamos a tener de resolver el problema tal vez no sean las más propicias. ¿Por qué no tomar las mejores medidas teniendo la mayor cantidad de información posible? Y cuando hablamos Martín, de... Sí, perdón que te interrumpa, hay varias por favor, preguntas en el chat para que no vamos se a frenar acá vayan, entonces. así no se van acumulando y vamos contestando de a poco. Bueno. Te preguntan primero si lo venden por Mercado Libre o cómo y qué costos va a tener este producto. Bien, es muy buena la pregunta. La idea es que esté este producto al acceso de todos. Se va a comercializar en Mercado Libre, en distintos distribuidores que tienen o que trabajan los productos de Schneider Electric, y también en la tienda oficial va a estar al alcance o a la posibilidad de que lo puedan comprar. Este producto todavía no está el costo, tal vez no puedo tirar un costo porque seguramente haya un markup o un agregado de valor por parte del distribuidor que lo comercialice, pero va a tener un valor para que se lleven cercano a los de mercado y va a ser más cercano tal vez no a un instrumento de alta gama, como puede ser un Fluke, no sé si está bien o no decir una marca, pero sino a medidores o a equipamientos de una gama más media, ¿sí? Esta es una oferta media de la empresa. Genial. Después Fernando pregunta cómo o con qué aparato se miden los tiempos de disparo y sensibilidad de disyuntores y cómo es la medición tanto en tetrapolares o bipolares. Bueno, es una buena pregunta la que hace Fernando, excede a la capacitación de hoy, pero puedo mencionar que el equipo es un equipo especial que se llama pinza de impedancia de lazo de falla. Es un equipo que permite testear la función de los diferenciales, no solamente la sensibilidad de los mismos, sino los tiempos de disparo. Y la pregunta que realiza está tal vez más arrojada a cómo realizo la medición para cumplir con el protocolo de la resolución 900/15, en la que debo tal vez realizar distintas mediciones en distintos umbrales del diferencial para verificar su correcto funcionamiento. Por ejemplo, un diferencial no debe disparar cuando circula a través del mismo la mitad de la sensibilidad de corriente para la cual está diseñado. Es decir, si tenemos un interruptor diferencial cuya sensibilidad de disparo es de 30 mA, si yo tengo una sensibilidad de 15 mA, menor a 15 mA, no debiese disparar ya que no está cerca de su umbral. Entre la mitad y el umbral de sensibilidad, a partir de ese momento, el diferencial debe disparar y con este equipo puedo testear no solamente qué dispara, sino también el tiempo, porque las dos variables son importantes, ¿no? No solamente certificar si la sensibilidad fue afectada o no del equipo, sino también cuál es el tiempo que tarda el mismo en disparar. Y después lo que se hace es eh,
se realiza la medición a 3 veces la corriente de sensibilidad, luego a 5, y finalmente lo que se hace es rampa ascendente y descendente, y con frecuencia o consecuencia, mejor dicho, positiva y negativa. Si quieren podemos subir algo de material para verlo más en detalle este tema, o por qué no, brindar nuevamente alguna capacitación sobre la resolución, ¿no? Bien. Genial. Después, Jorge pregunta que él tiene una pinza batimétrica, ¿en qué se diferencia con los instrumentos de medición habituales? Bueno, la pinza batimétrica permite medir también potencia, no solamente tal vez tensión o corriente, como por ejemplo una pinza cofimétrica. Adicionalmente nos va a permitir medir coseno phi. También existen multímetros que permiten realizar la medición de todo el conjunto, o sea, miden potencia, activa, reactiva, aparente, miden factor de potencia. Es decir, la pinza que tiene Jorge tiene adicionalmente, tal vez a las funciones clásicas de los multímetros que estamos presentando acá, la función de medición de potencia, seguramente activa, reactiva y aparente, ¿no? Genial. También le preguntan si lo van a poder comprar en Uruguay. En Uruguay está disponible, me gusta esa pregunta y se la vamos a mandar a Germán Marval. Está disponible en Fivisa y en Dregal, que son nuestros distribuidores oficiales. Creo que está también en los mercados libres o en las tiendas de ambos, ¿no? Los Play Store de Genial. ambos. Sí. Y te preguntan también cuáles serían los parámetros de las mediciones tiempo y sensibilidad. Bueno, esa está relacionada a la anterior, por lo que estábamos hablando, y justamente los umbrales son estos, ¿no? Menos de la mitad de la sensibilidad para el caso del ensayo de los diferenciales, el umbral de 30 mA, 3 veces ese umbral, 5 veces ese umbral, o sea, 90, 150 en secuencia positiva y en secuencia negativa. Y los umbrales de tiempo tienen que ser menores a los 300 milisegundos. Y preguntan si en Paraguay tienen representante y La respuesta es correcta, hay representante. Quedamos en averiguarles si Tecnoeléctrica comercializa estas soluciones. La tomamos y podemos acercarle una respuesta. Si después vos tenés el contacto, le mandamos un mail a esta persona. después, bueno, Mario consulta que Mercado Libre nos llega a Ushuaia, ¿de qué manera se le podrían hacer mandar un equipo si compra uno? Buena pregunta. Bueno, vamos a intentar. Nosotros tenemos un representante de Schneider en Ushuaia, eh, en tierra, en Río Grande, que se llama. Uy, se me fue el nombre, pero tenemos un representante. Vamos a intentar, teniendo en cuenta que ya tenemos tal vez el primer. La primera persona con intención de comprar el instrumento allá en Ushuaia, hacérselo saber a nuestro partner para que los adquiera y los pueda tener a disposición, ¿no? Genial. Y Fernando pregunta, para mediciones de puesta a tierra, ¿qué debemos tener en cuenta y cuáles serían los valores adecuados? Y en caso que no, bien, ¿cómo corregirlo? En caso que no den bien, ¿cómo corregirlos? Bueno, ahí ya otra vez es otro tipo de instrumento que es el telurímetro. También hay distintas formas de medir resistencia de puesta a tierra. Eh, el tema da para bastante porque puede ser eh, incluso también mediante medición indirecta. ¿Cuál es el umbral que debiésemos tener? Bueno, depende también del sistema de puesta a tierra, ¿no? Porque si yo dijese por debajo de los 40 ohm, bueno, pero depende si es un sistema TT, un TNS. Es decir, hay muchas cuestiones de fondo, pero obviamente que si el valor que yo realizo la medición con el equipo pertinente da por fuera de los parámetros,
una malla también tiene otros valores de puesta a tierra que deben ser registrados, deberá ser corregido. En el caso de una instalación residencial, bueno, tal vez haya o que agregar, supónganse que realizo la medición tal vez en un terreno donde es más rocoso, como puede ser hacia el norte del país, deberé agregar tal vez una jabalina en paralelo y disminuir la resistencia que tengo, o tal vez agregar una planchuela de cobre, bueno, o calcularé una solución que me permita llegar a ese valor, realizaré reiteradas veces la medición hasta llegar al valor objetivo, o tomaré las consideraciones para poner una solución que preste o llegue a ese valor que estoy tratando de obtener, ¿no? Perfecto. Y por último, Fernando pregunta en qué normas se encuentran los valores de medición y dónde se puede comprar. Valores de medición o de sobretensión. Lo que mencionamos recién de la categoría de sobretensión es la IS 61010, ¿sí? Ahora, valores de medición así generalista, en realidad hay que recurrir a distinta bibliografía. Por ejemplo, no sé, si uno va a la resolución 900, va a tener indicaciones para hacer ese procedimiento. Si uno va a la EA 90364, en su capítulo 6 orientado al mantenimiento de las instalaciones, bueno, va a tener mucha información en cuanto a los métodos de resolución de puesta a tierra, en cuanto a los métodos de ese tipo de variables, incluso también habla de la medición de la resistencia de aislación o el megado de los cables y va a tener información de ese estilo. Uno tendrá que concurrir a la bibliografía que más se acerque a lo que uno está viendo. A mi forma de ver, y si les interesa y quieren conocer más de tipo de tareas de mantenimiento, creo que el capítulo 6 de la EA es más que interesante, ¿no? Después tienen todos los capítulos del 1 al 7, obviamente, con un montón más de contenido. Sí. Genial. Bueno, por ahora ninguna otra más pregunta. Preguntaron si lo íbamos a estar subiendo. Yo les voy a estar mandando la grabación por mail y la presentación para que lo puedan ver cuando necesiten. Así que bueno, si querés seguir avanzando, Tincho, y si hay otra consulta, si junto a varias consultas te voy frenando. Bueno, perfecto. Genial. En este caso, otra de las características que hay que considerar, o algunos tips en cuanto a la selección de la pinza, va a ser el primero, como hicimos el hincapié antes, en la categoría de sobretensión. Créanme que hay muchas fallas o muchos operarios que salen afectados por el uso indebido de las puntas de prueba o puntas de prueba que no eran empleables para ese nivel de categoría de tensión, o también fallas debido a sobretensiones transitorias por utilizar el equipo en lugares donde no estaba preparado para ese tipo de instalaciones. Después, otra de las características va a ser determinar cuál va a ser la corriente que voy a emplear o voy a tener por objetivo en la medición. También la mordaza de la pinza es un parámetro que tal vez pasa desapercibido, pero la mordaza ya nos indica cuál va a ser el grosor máximo del cable que voy a poder registrar la medición. Por ejemplo, en este caso, hasta cables de 25 milímetros cuadrados, por ejemplo. Después tenemos el tema de la resolución. Estos son equipamientos o instrumentos con resolución de 3 dígitos y medio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿cuál va a ser el valor que voy a poder leer en el instrumento? Un equipo de 3 dígitos y medio lo que nos permite es medir hasta 3 números con su variable máxima, es decir, del 0 al 9. Es decir, que yo podría medir, por ejemplo, eh, como valor máximo con el instrumento el valor 1999. ¿Sí? No podría pasarme al 2000. Ese sería el valor máximo. No obstante, ese valor quedaría por fuera de las mediciones que permite el instrumento, pero para poner un ejemplo, y si lo ponemos tal vez con valores con decimales, etcétera,
yo podría tal vez tener una medición que sea con 2 dígitos de precisión, por ejemplo, 19,99, por poner un ejemplo. Después tenemos la magnitud de la corriente. Esto, obviamente, siempre el consejo a medir cuando se registran mediciones es tratar de llevar el instrumento a, a lo más cercano a fondo de escala. A fondo de escala no, porque la medición se va y estoy afectando el instrumento, pero sí lo más próximo a ella. Es decir, que si yo estoy midiendo eh, en un valor de 18 amperes, lo ideal es utilizarlo en la configuración de, por ejemplo, depende del rango que tenga el instrumento, pero en este caso en el rango primario de 2 a 20 amperes y no pasarme en el de 200 a 600, ya que voy a tener una diferenciación en su valor y no va a ser tan, eh, no voy a tener tantos dígitos de resolución en su medición. Las características del mismo son las que vemos acá, en donde tenemos una resolución de 3 dígitos y medio, funciona con tensión continua, con tensión alterna, con corriente alterna, únicamente la pinza es importante. Sirve también para la medición de resistencias, continuidad y cuenta con 2 pilas de 3 volt cada una que vienen en el packaging del instrumento, ¿sí? Al igual que el anterior, que viene con una batería, en este caso viene con unas pilas para poder llevar el equipo en funcionamiento. Y después, tal vez de haber hecho este pequeño repaso de estos dos equipos y cuándo se emplean, cuándo no, vale la pena mencionar o volver a rehablar de la seguridad eléctrica, ¿no? Porque esto siempre está, lo vemos continuamente, lo desarrollamos continuamente en nuestros trabajos, es el ABC de que todo salga bien o el ABC de que todo salga mal, y por eso uno no puede cansar de repetir, de decirlo, y yo sé que muchísimos de todos los que están acá lo deben de saber al dedillo, otros algunas cosas sí y hay que reforzar otras, pero siempre es bueno recordar, ¿no? Esto es eh, re- eh, decirlo, que siempre algo más se fortalece. Entonces, cuando hablamos de los trabajos sin tensión, porque hay que hacer la diferenciación, la reglamentación nos permite trabajar con tensión, cumpliendo con otros elementos de seguridad, con otras condiciones propiamente en la ejecución de la maniobra y trabajo sin tensión, ¿no? Cuando hablamos de trabajo sin tensión, el eje temático o la forma fundamental de operar y desarrollar ese tipo de acción es mediante el uso de las 5 reglas de oro. ¿Y estas 5 reglas de oro en qué consisten? Bueno, en primer lugar, llegamos a una instalación, cualquiera sea el tipo, sea residencial, sea comercial, sea monofásica, sea trifásica, etcétera, y desenergizamos el circuito, por lo menos en el que vamos a trabajar, y si vamos a trabajar en toda la instalación, bueno, el interruptor principal de esa instalación. De ahí también que debe haber, ¿no? un corte, un único corte para toda la instalación, que a veces uno va a instalaciones, me imagino que les habrá pasado, y cree que se corta la tensión, pero de golpe se puede llevar un susto, ¿no? Porque hubo otro interruptor que alimentaba cargas o estaba dividido, o bueno, cosas extrañas que no deben ocurrir, pero que todos sabemos que en la práctica pueden pasar, ¿no? Entonces, primero desconecto el interruptor principal, luego enclavo o pongo un candado o bloqueo al equipamiento de maniobra o el tablero, ¿sí? Para evitar cualquier problema a futuro. Y de ahí la importancia de verificar, ¿no? Antes de realizar la maniobra, antes de trabajar sobre la carga, sobre la modificación tal vez de un circuito, sobre el agregado de una línea de alimentación, sobre eh, la precaución en un motor o la conexión de un motor, etcétera, verificar que en esa parte de la instalación certificadamente no haya ningún tipo de nivel de tensión. Entonces, ahí la importancia
providencial de utilizar, ya sea un voltímetro, un multímetro, una pinza amperométrica, etcétera, cualquier elemento que nos permita verificar la ausencia total de tensión. ¿Por qué no antes de desconectar, verificar cuál es el nivel de corriente que tengo en esa instalación, en una carga tal vez normal, también para llevarse una idea de cuál es el consumo que tiene ese usuario? Luego tenemos la parte de la colocación de puesta a tierra y cortocircuito, tal vez en instalaciones monofásicas o trifásicas esto no se realiza tanto, sino que es una maniobra más cuando se realiza en media tensión o en alta tensión, pero consiste en justamente cortocircuitar las fases, unirlas y colocarlas a tierra. Obviamente, cuando vuelvo a reenergizar la instalación, debo desconectar eso. Y por último, y no menos importante, es señalizar o poner un cartel o indicar cuál va a ser el área de trabajo. Y fíjense que si yo les pregunto tal vez cuál es el orden está dado. Si yo les pregunto cómo se realizaría, bueno, terminé mi trabajo, ¿cómo procedo ahora a volver a ejecutar las 5 reglas de oro para poner en funcionamiento el servicio? Bueno, es inversamente al revés, ¿no? Arranco desarmando o deseñalizando la zona, saco el cortocircuito que había puesto a tierra, vuelvo a verificar la ausencia de tensión, desenclavo el candado del tablero y vuelvo a energizarlo. Y si les pregunto cuál es más importante cualquiera de cuál de las reglas es más importante frente a la otra, la respuesta es que no existe, ¿no? Porque todas son complementarias y sin una, la otra carece de valor o no tiene el resultado completo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de emplearlas todas para poder sacar el máximo provecho frente a las operaciones diarias. Bueno, no sé, Delphi, si hay alguna consulta más. Sí, justo me había muteado sin querer. Te preguntan dónde se pueden comprar las normas AEA y qué otras normas que sean importantes para un electricista industrial. Bueno, las reglamentaciones AEA, acá vamos a hacer un poco de todo. Las reglamentaciones AEA pueden comercializarse desde la página de la Asociación Electrotécnica Argentina. Las reglamentaciones se pueden adquirir de forma virtual o se pueden adquirir de forma física y con un envío, o se puede ir propiamente a donde está situada la Asociación Electrotécnica Argentina, en el barrio de Recoleta, y comprarlas en físico, ¿no? En papel. Otra forma de poder consultar estos reglamentos es a través del portal de electricistas, ¿no es así, Delphi? Sí, 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 este año les vamos a estar ofreciendo dos o tres reglamentaciones de manera gratuita, así que seguramente cuando ya las tengamos disponibles les va a estar llegando también una comunicación por mail. Es la 770 y la 771 en principio, pero sí, les va a estar llegando por mail también la comunicación cuando ya las tengamos. Em, a ver, otra forma de adquirirla no se me ocurre. La principal es a través de la Asociación Electrónica Argentina. Créame, tiene página web, uno entra, se loguea, eh, abona un fee por la reglamentación y decide si comprarla en papel o comprarla virtual. Sí. Genial. Te preguntan también cuánto es la diferencia en la medición de un AC con un instrumento True RMS y uno sin True RMS. No sé si lo pronuncié bien, pero No, era tu está pregunta. bien, está muy bien pronunciado. Y la respuesta es, o sea, la pregunta hace foco si un instrumento que mide verdadero valor eficaz tiene un error muy distante de alguno que no tiene esa función. Y la respuesta es depende. ¿Y de qué va a depender? Bueno, va a depender justamente de dónde vaya a realizar una medición, ¿no? Porque no es lo mismo si justo voy a utilizar o hacer un análisis de corriente en tal vez un banco en donde tengo un montón de circuitos electrónicos, donde
tal vez tengo una onda muy deformada de corriente y la componente armónica es considerable, es alta, y eso hace que el valor de corriente sea sensiblemente mayor por los valores armónicos, y si no tengo una pinza True RMS, esos valores no los voy a poder ver, ¿sí? Solamente voy a ver los valores de primera, de primera armónica o el valor fundamental de la onda. Entonces ahí voy a tener un error sensible. Pero si estamos hablando tal vez de instalaciones en donde carecen de electrónica o donde no hay un montón de variadores de velocidad, sino tal vez es una medición donde hay cargas lineales, no alineales, justamente no de electrónica de potencia, el error no va a ser muy grave, ¿sí? No va a ser sensible. Es más, los invito a realizar una prueba realizando en una instalación trifásica comercial o en una instalación residencial, o mismo en tal vez un TGBT de un tablero de servicios comunes en una instalación residencial, y van a notar que entre usar una pinza True RMS y no True RMS no van a notar una diferencia abismal, ¿sí? No, va a ser muy, muy, muy escasa la diferencia. Pero sí, si van a un lugar donde hay preponderantemente cargas alineales, ¿no? No estaría siendo el instrumento apropiado, sí. Genial. Bueno, por ahora esa fue la última pregunta. Estaban preguntando si se va a estar mandando todo esto, si les voy a estar mandando todas las diapositivas con la grabación por mail. De eso quédense tranquilos. Y preguntan si vamos a dar alguna charla de mantenimiento de tableros eléctricos industriales. Lo tomamos y las podemos dar también. Todo lo que ustedes necesiten también podemos generar alguna charla que vaya siendo de interés. Eso no hay problema también. Si tienen más Bienvenidos. dudas para Martín, pueden ir consultando en el chat y se las voy leyendo. Los invitamos también a que nos comenten, aprovechar estos minutos, qué instrumentos tienen en la valija de herramientas, de qué fabricante generalmente suelen adquirir, si los tienen, si les falta alguno de estos que mencionamos, un multímetro digital, una pinza amperométrica. Si tienen más de uno, si los recambian cada un determinado tiempo, los invitamos también a que nos hagan comentarios de ese estilo, ¿no? Para conocer cómo conforman esa valija de herramientas que los sustenta o que los acompaña en su actividad diaria, ¿no? ¿Alguno se anima, Delphi? Sí, ¿Querés te que te ponen también haga, primero querés- que... Ay, te perdón. puedo, te Sí, sí, puedo hable hacer una tranquilo. pregunta Hola ahorita? Martín. Bueno. Mi nombre es Fernando, yo me dedico a las instalaciones eléctricas y tengo todos esos instrumentos que vos estás mostrando. Y últimamente sí, tengo muchos años, así que tengo como 6 pinzas de estas amperométricas. Y la última que compré, que es la que más le utilidad le doy, aparte de de ser True RMS y todo eso, mide corriente continua. Hoy con el tema de la tecnología LED, se usa muchísimo la medición de corriente continua para todo lo que es las tiras, las fuentes, las luminarias. Así que conseguí una que mide corriente continua sin tener que interrumpir el circuito, como con un multímetro, Mira. abrazando el cable. Y la verdad que ese tipo de instrumentos es muy útil, sobre todo con todo este tema de la tecnología LED. El resto tengo la mayoría de las cosas que mostrás y creo que la mayoría de los colegas que conozco también los tienen. Esos medidores de inducción, hay uno que se llama Volstick, que era suizo, creo, de una excelente calidad. No sé cómo será el de ustedes, me imagino que si es de Schneider debe ser de primera. No te salamereo, sino soy muy fanático de tu marca, considero que tienen muy buenos productos, pero eso de tener una pinza que mida corriente continua con la tecnología LED creo que es muy útil. Mira. Eso nomás. Gracias por la información y por compartirlo. Y es entendible el uso que le das en las aplicaciones y la importancia del mismo, ¿no? 28,01 pesos. El monto disponible para adelantar.
Ahí no sé No si sé. alguien más quiere comentar algo, sino a ver, ahí están comentando un poco lo que tienen en el chat. Algunos dicen que pinza amperométrica necesitan, que creen que hoy en día que su relación precio-calidad, que la mejor es la Unit, puede ser, la marca. Bueno, está muy bien, me gusta la información. Nosotros seguramente posicionemos, alguno me hizo una pregunta al comienzo, por eso no la contesté tal vez de la forma más clara, pero seguramente nos posicionemos cerca de ese proveedor, de Unit. Sí, Unit es el proveedor, pero por eso queremos escucharlos, ¿sí? Esos productos Unit, la pinza que yo te nombré es de esa marca y tiene un buen abanico de pinzas y no están en un precio muy alto. Mm, correcto, correcto. Tienen buenas prestaciones y estamos hablando de un producto que no tiene un valor sideral, ¿no? Es accesible, es bastante accesible. Exactamente.